Capítulo 9. La iglesia del Socorro, un escenario inesperado para el encuentro. Los días calurosos y húmedos que acechaban a la provincia de Buenos Aires no discriminaban clases sociales. De ellos no estaban exentos ni los ricos. Faltaría más de un siglo para que se popularizaran los ventiladores y ni hablar de los aires acondicionados, de modo que no había más opciones que abanicarse hasta el cansancio y descansar a la sombra de un árbol o de las galerías con las que todas las casas de aquella época contaban, para favorecer las corrientes de aire. Uno de esos días de verano, Camila decidió regresar a su casa caminando luego de las clases en la parroquia, para tomar un poco de aire fresco. Pero a mitad de camino la sorprendió una tormenta y llegó a su casa empapada. La vergüenza la embargó cuando al atravesar la puerta se encontró con que en el comedor se encontraba no solo su familia, sino también Ladislao, el nuevo amigo de Eduardo. Con el corazón acelerado, Camila se disculpó y corrió a su habitación para poder cambiarse. Decía la afamada modista francesa Coco Chanel, quien a principios del siglo XX sacaría a las mujeres de la tradición del corsé y el miriñaque y las animaría a vestirse con pantalones y trajecitos cómodos. Una mujer nunca debería salir de su casa sin estar un poco arreglada, porque ese día podría ser el día en el que conozca a su destino, y una debería estar lo más linda posible para el propio destino. Esa primera imagen que tendría Ludovico de Camila refutaría la opinión de Chanel. Camila no podría haber estado más desarreglada que cuando conoció a Ladislao. La ropa chorreante, el pelo despeinado y mojado, el maquillaje corrido. Sin embargo, la inesperada presencia de la hermana de su amigo movilizó al joven y al instante sintió galopar su corazón. Camila se enteró ese día de que Ladislao había sido destinado como cura de la parroquia del Socorro, donde ella daba clases. Empezaron entonces a pasar tiempo juntos. Así nació una relación que le permitía compartir momentos de trabajo y complicidad libres del reproche del entorno. Se trataba de la señorita Camila y el cura Ladislao, dos buenos amigos que trabajaban en beneficio de la comunidad. Pronto el joven cura comenzó a ser respetado por el barrio. Sus sermones eran muy efectivos y tenían un carisma especial que resultaba inspirador para los feligreses. Camila ayudaba a Ladislao a organizar las misas y en cuestiones administrativas de la parroquia, mientras charlaban de cosas de la vida y compartían mates. Ella se sentía distinta a su lado, porque con Ladislao podía hablar sobre cualquier cosa con absoluta libertad, incluso de los reparos que sentía respecto a la gestión del restaurador. Si bien ambos eran confesos adscriptos al régimen de Rosas, los preocupaba la violencia creciente que se estaba extendiendo en toda la Confederación. El librero amigo de Camila, por ejemplo, había sido asesinado hacía poco por propagar ideas contrarias al régimen. Por eso, tener a alguien de confianza para hablar de sus preocupaciones, del futuro y de la violencia los hizo sentirse más unidos. Y un día, charlando con Eugenia, quien había demostrado ser su alumna más esmerada, Camila se sintió en confianza y le habló de unos sentimientos que empezaban a invadir su corazón. «Ay, Eugenia, no sé qué me pasa. Quiero ver todo el tiempo al padre Ladislao y cuando estoy angustiada siento que solo su palabra puede calmarme». «Niña Camila, no diga esas cosas, que las paredes escuchan. Usted tiene que encontrar un buen hombre para casarse y tener hijos y dejarse de tonterías». Pero el consejo de Eugenia no había logrado calmar el corazón inquieto de Camila. Poner en palabra los sentimientos que la embargaban la llevaron a necesitar hablar más sobre ellos, exteriorizarlos para poder verlos con más claridad. Acudió entonces a Blanquita. La criada se horrorizó. No podía comprender que esa libertad que el alma de Camila se estaba permitiendo tuviera una inspiración en su propia historia de amor con Pedro, a quien la unía un amor honesto e inocente. Y ante su imposibilidad de comprenderla, le sugirió que hablara con su abuela. Mientras tanto, ella prepararía un té de yuyos para quitar del corazón de Camila esos sentimientos pecaminosos. Su abuela Ana María, claro, supo la confusión que invadía a su nieta antes de que ella pusiera en palabras sus sentimientos.
Para ganar la confianza de su nieta, comenzó a entonar los versos que cuando era pequeña le había enseñado. ¿Quién es esa mujer que se cruzó en mi camino? El contenido de los versos y el ritmo de la canción hicieron que el corazón de Camila quisiera sincerarse. A mí no me importa lo que piense la gente, abuela. Yo no podría estar con un hombre si no lo amo con toda mi alma. Siento que soy como vos. ¿Y qué dice de todo esto el padre Ladislao? Ah, no, él no sabe nada sobre mis sentimientos. ¿Y si él no siente lo mismo? ¿Qué voy a hacer, abuela? Si fuera así, si yo supiera que Ladislao no siente nada por mí, me volvería la persona más triste de toda la Confederación. Dejaría de comer, de beber, de bañarme y vendría a encerrarme acá con vos. La semilla del amor que germinó en su corazón no puede haber sido en vano. Si creció de manera tan intensa es porque ese hombre la impulsó a crecer. Porque si él, aunque ni él ni vos se dieran cuenta, tenés que decirle lo que sentís, querida Camila. Las palabras de la perichona quedaron resonando en la cabeza de la joven, y cuando más pensaba en ellas, mayor era la ansiedad por saber si su amor era correspondido. Esa misma tarde Camila debía dar clases en la parroquia cuando terminó con su último alumno. Ya estaba anocheciendo. Antes de irse a su casa, pasó a saludar al padre Ladislao, que estaba ordenando su oficina, pero al verlo ya no pudo irse. Su corazón palpitaba con fuerza, algo como un nudo en la garganta la ahogaba. Y entonces, sabiendo que estaban solos, Camila puso como testigo a toda la presencia divina que inundaba el lugar y le dijo al hombre que amaba en secreto: Ladislao, no puedo ocultar más mis sentimientos y me atrevo a confesar que estoy enamorada de usted, a riesgo de que no sienta lo mismo, por mí. Por favor, dígame algo, diga que también me ama. Camila, esto no puede ser, mi devoción es hacia el Señor, a Él me encomendé mi vida. No, Ladislao, hace meses que llevo ocultos mis sentimientos. No pueden haber crecido en el fondo de mi corazón en vano. Yo sé que usted también siente algo por mí. Camila se acercó y tocó la cara de Ladislao, y el roce de sus pieles confirmó el amor mutuo, a pesar de la resistencia que el joven cura intentó anteponer. Se besaron con pasión, olvidando las prohibiciones, los pecados y las opiniones de los demás. Se abandonaron al amor y al placer de estar juntos, de ser dos en uno, de sentir esa oleada de felicidad que consiste en amar a otro por primera vez y de sentirse correspondido. Hoy, casi 170 años después de la historia de Camila y Ladislao, enamorarse de un cura sigue siendo un pecado moral imperdonable. El amor entre personas de distintas clases sociales, de edades marcadamente diferentes, de personas demasiado jóvenes o demasiado grandes, o de personas del mismo sexo, a muchos les resulta incómodo. Hoy, casi 170 años después de la historia de Camila y Ladislao, existen demasiados peros para el amor. En 1848, cuando las almas de Camila y Ladislao se encontraron, las consecuencias de que esa noticia se hiciera pública eran impredecibles. Estaban en juego la reputación de las familias, el nombre de los O'Gorman y el futuro del entonces gobernador de Tucumán y tío de Ladislao, Celedonio Gutiérrez, de la Iglesia Católica y de quien regía la Confederación entera, Juan Manuel de Rosas. Y es que el amor es inofensivo y romántico, nos sensibiliza y nos emociona cuando lo vemos en las películas, pero cuando toca intereses políticos, cuando afecta al status quo cultural y social de una comunidad, cuando se convierte en un acto de rebelión, genera confusiones en la sociedad y un impulso de represión en sus autoridades. Y así como sucede con el amor, sucede con otros órdenes de la vida social. Cuando Nicolás Copérnico formuló en el 1500 la teoría heliocéntrica, o cuando un siglo más tarde, Galileo Galilei la apoyó, la Iglesia Católica los persiguió por difundir ideas contrarias a su ideología y por generar caos, inseguridad, dudas y escepticismo en la sociedad. Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez no sabían que su historia de amor prohibida, esa que apenas comenzaba, pasaría a engrosar las listas de amores clandestinos, amores cuyo encuentro es condenado tanto en la vida real como en la ficción. Como Camila y Ladislao, hubo también un Romeo y Julieta, un Edward, Manos de Tijera y Kim,
un príncipe Carlos de Inglaterra y Camila Parker Bowles, un Jack y Rose, una Ana Karenina con su conde Bronsky.